Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Falté sábado, domingo y lunes a mis reflexiones y la verdad es que me hizo mucha falta el no haber presentado estos días la palabra de Dios. Oiga, qué difícil es vivir la vida sin Dios, pero qué fácil es para el mundo vivir sin Dios. Porque es que nos acostumbramos tanto a la mundanidad, al cotidiano vivir, al ganar, obtener riquezas y vivir, comer y dormir, que creemos que Dios no es importante para nuestra vida. Y aquí, cuando volvemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hemos desperdiciado 3 días. 3 días de mi vida se fueron sin haber escuchado la palabra de Dios. 3 días, sábado, domingo y lunes. Ahora pregúntense ustedes cuántos días llevan sin escuchar la palabra de Dios. Si a mí me hace falta, ¿cómo serán ustedes los que ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios? Es una cosa muy difícil. Sin embargo, cada día que pasa es un día que desperdiciamos nosotros para estar ante la presencia de Dios. No Dios para con nosotros. Voy a decir algo muy grosero. A Dios le da lo mismo si usted cree o no cree en Él. A Él le da lo mismo. Eso es una palabra muy grosera. A Dios le da lo mismo. Pero Él espera que usted se convierta, que usted regrese, que usted vaya a la casa del Señor, que usted lo visite, que usted esté con Él. Él espera eso. Pero que usted no va, no, pues pregúnteme si me importa. Pregúnteme si a Dios le importa que usted no vaya. Él solo espera. Si usted va, bien para usted, no para Dios, para usted. Si usted no va, mal para usted. Dios sigue esperando. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de unas cosas increíbles sobre ese tema precisamente. Así es que ojalá hoy escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón y ojalá la entiendan, muchachos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Ezequiel 2, 8, 3, 4. Me dio a comer el volumen y me supo en la boca, dulce como la miel. Esto es unas frases tan bonitas escritas en un lenguaje poético muy bonito. Lenguaje poético. Por eso lo que vamos a leer es poético. Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el adverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Hijo de Adán, una frase muy bonita. Casa rebelde, no seas rebelde, 2 frases muy bonitas. Cómete este libro, este rollo. Y eso son puro lenguaje poético. Uno se imagina que de verdad Dios extendió la mano y sacó un rollo y lo abrió y vio que estaba escrito en el adverso y en el reverso. Y luego lo vio enrollar y le dijo, venga, cómeselo. Y él comenzó a comerse ese libro, a comérselo y le sabía tan rico como la miel. Uno en la imaginación se imagina eso, comiéndose un libro o un rollo en el caso de este tiempo. Pero esto es un lenguaje poético. No quiere decir que está escrito para que usted, cuando coja la Biblia, comience a comérsela,
sino que es un lenguaje poético para que usted entienda que la palabra de Dios es dulce como la miel, que cuando una persona escucha la palabra de Dios y la obedece, le sabe dulce como la miel. Eso fue lo que les dije ahorita. Yo llevo 3 días, sábado, domingo y lunes, que no pronuncié la palabra de Dios, y fueron 3 días infructuosos para mi vida, porque debí haber leído, escuchado la palabra de Dios y haberla predicado. Fueron 3 días que me alejé de la palabra de Dios. Ahora pregúntense ustedes, los que nunca la escuchan, los que nunca se sienten con el deseo de escucharla. Ellos son casa rebelde. Casa rebelde. Y entonces le dice a este hijo de Adán, le dice: oiga, no vaya a ser usted también rebelde, hombre. No, escuche la palabra de Dios, cómetela y ve y predícasela a esa casa rebelde. Quizás ellos te escuchen. Por eso Dios espera siempre a través mío que ustedes escuchen la palabra de Él, no la palabra de César Arias, sino la palabra de Dios. Es lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de este texto, que cada día que nosotros escuchemos la palabra de Dios, nos va a saber la palabra de Dios deliciosa como la miel. Nos va a saber increíble para nuestra vida y nos va a llenar. No vamos a sentir hambre ni necesidad, porque la palabra de Dios nos va a llenar de una manera espiritual. Es lo que hoy el Señor le está diciendo a este hombre: casa rebelde, abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el adverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Y me dijo: hijo de Adán, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Y me dijo: hijo de Adán, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Es lo que yo estoy haciendo. Yo soy en estos momentos hijo de Adán. Comí mis palabras, comí la Biblia, comí este texto, me supo deliciosa. Y yo, a través de esta cámara que Dios me permite usarla, se la estoy predicando a ustedes. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios en el día de hoy? Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no sean tercos, sino dóciles a escucharla. Vamos a leer el Salmo responsorial, Salmo 118. Qué dulce, Señor, es al paladar tu promesa. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos. Ese salmo es hermoso. Más dulce que la miel son los mandamientos del Señor. Los mandatos del Señor que nos dice: ve y predica la palabra de Dios a los demás. Enséñaselas para que los demás, al escucharla, quizás cambien ese corazón obstinado y regresen al redil, regresen a la casa de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo en este salmo que escuchar y obedecer los mandatos del Señor es más que suficiente para vivir bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes estarán escuchando esto que estoy diciendo en estos momentos? Y vamos a leer el Evangelio. Mateo 18, 1, 5, 10, 12, 14. Cuidado con despreciar a uno de estos niños. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande del reino de los cielos. El que acoge a un niño como este, en mi nombre, me acoge a mí.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿no deja a las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar por este final, que fue lo que yo les dije ahora. ¿Qué tanto le importa a Dios que usted crea o no crea en Él? ¿Qué tanto nos debe importar a nosotros creer en Dios? ¿Quién pierde más? ¿Dios porque usted no cree en Él o usted por no creer en Él? Entonces voy a empezar con este final. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Y es que Dios desea que el mundo entero se salve. Dios, ese es su deseo, que el mundo se salve. Si usted busca a Dios por estos momentos, Él se deja encontrar. Ahí está escrito en la Biblia que va a haber un momento en que ustedes van a querer encontrar a Dios y Dios ya no se va a dejar encontrar. Estamos hablando del final de los tiempos, cuando usted ya lo que hizo, lo hizo. Y si no se arrepintió, ya no hay misericordia para usted, porque Dios no se va a dejar encontrar. Eso mismo pasa al parecer en el purgatorio. En el purgatorio todos los que se van a buscar a Dios, los que van a parar allá a Dios, allá no encuentran a Dios con la misericordia. Somos nosotros aquí en la tierra los que orando por esa personita podemos ayudar a que Dios lo encuentre o a que Dios lo saque del purgatorio y lo lleve a descansar, porque en el purgatorio no existe esto mismo que existe en estos momentos, la misericordia de Dios para dejarse encontrar. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todo el mundo se salve, y así está escrito: vayan, prediquen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Por lo tanto, hay que creer en Jesucristo, en su palabra, en sus mandatos, en lo que Él nos dejó como doctrina en la Iglesia Católica y enseñársela así a nuestros hijos. Porque eso mismo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y así sucesivamente desde muy atrás. Nosotros hemos recibido como herencia eso mismo y es lo mismo que nosotros debemos darle a nuestros hijos, esa herencia de la doctrina de Jesucristo. Es así. Ahora bien, vamos al principio de este texto, porque Dios nos da unas pautas muy importantes aquí al principio. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron quién es el más importante en el reino de los cielos. Se acercan los 12 y le preguntan: venga Señor, explíquenos un poquitico sobre el reino de los cielos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es? Y entonces Dios les dice: trae a un niño y lo pone al frente de él. Eso mismo sucedió cuando Juan el Bautista le manda a preguntar con uno de sus discípulos a Jesús que si él era el que iba a venir o había que esperar a otro. Y Jesús le manda a decir: dígale esto a Juan el Bautista, que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos han resucitado. Díganle en eso. Y Juan el Bautista, al escuchar esto, dijo: definitivamente este era el Mesías, el Rey, el que estábamos esperando. Y Jesús pronuncia unas palabras muy bonitas sobre él. Jamás ha existido un profeta más grande en la tierra que Juan el Bautista, pero el más pequeñitico del reino de los cielos es más grande que Juan.
es más grande que Juan. Entonces uno se pregunta cómo era la fe de Juan para creer en Jesús, que es el profeta más grande que ha existido en la tierra, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que Eliseo. Él fue el profeta más grande de todos, pero que el más pequeñito del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Pero aquí nos da otra clave, y es la que nuestros padres nos dieron a nosotros, y es, puso delante un niño. ¿Y qué es un niño? Un inocente. Un niño es una persona que se deja guiar, es una persona que se deja enseñar, es una personita que siempre va a obedecer. Ese es un niño. Y entonces Jesús pone ese ejemplo. El más pequeño del reino de los cielos es como este niño, es el más grande del reino de los cielos. La inocencia de un niño que se deja guiar, que se deja instruir, que es obediente, es así como ustedes deben ser. Por eso, si ustedes quieren pertenecer al reino de los cielos, háganse como un niño. Déjense en enseñar, déjense en guiar. Y es aquí donde me tengo que meter contra los protestantes. Los protestantes venían bien, eran católicos. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos les enseñaron la palabra de Dios. Y ellos dócilmente la aceptaron en su corazón. Sus padres le dijeron hay que ir a misa, iban a misa. Los bautizaron de niños, les hicieron la primera comunión a los 9, 10 años, los confirmaron y los sostuvieron en la iglesia. Y ellos inocentemente se dejaban guiar, hasta que vino un día un pastor mentiroso y los sonsacó de ahí, de la inocencia. Y comenzó como la serpiente en Adán y Eva, como la serpiente, porque es la única forma que yo puedo comparar un pastor de una iglesia separada con la serpiente que engañó a Eva, dándole a entender que eso no era así, que si usted comía de ese fruto, sería tan inteligente como Dios. Y esa personita católica se dejó engatusar de esa serpiente, de ese pastor mentiroso, y le dijo, eso es mentiras. Uno no tiene que ir a confesarse con un sacerdote, eso es mentira, eso se lo inventó la Iglesia Católica. No hay que comer de ese pan, no hay que comer de ese vino, no hay que comer eso, ahí no está Cristo, eso es mentiras. Y así como la serpiente engañó a Eva, así ese pastor mentiroso ha engañado a esos pobres católicos que, habiendo pertenecido a Cristo, siendo inocentes, aceptando la palabra de Dios que papá y mamá les habían enseñado y sus abuelos, ahora comenzaron a despertar mentalmente como despertó Eva. Y al comer del fruto prohibido, su mente le hizo notar que estaba desnuda. Y luego le dio a comer a Adán. Y ambos se vieron desnudos, se les abrió el entendimiento. Y cuando se les abrió el entendimiento, comenzaron a pecar de apostasía en contra de Dios. Y por ello, hoy día, todos esos hermanos separados, protestantes, son como Adán y Eva en el paraíso, que despertaron sus mentes para darse cuenta que un sacerdote es un hombre pecador igual que uno, pero no ven la misericordia de Dios que nos regaló a ese sacerdote para que nos perdonara nuestros pecados. Comenzaron a ver en la Eucaristía, en la hostia, a un pan insípido, cuando Dios nos regaló en esa hostia, en ese pan insípido, el cuerpo y la sangre de Cristo vivo en esa hostia. Y ellos comenzaron a renegar de eso. Y ahora con su entendimiento están perdidos. Por eso Dios nos escribe este evangelio y le dice, el más grande de estos debe ser como un niño, inocente, dejarse guiar. Y por eso hay unas frases que también Jesucristo dijo, te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y a los protestantes, a los entendidos, y se lo has revelado a los sencillos, a los niños, a los que no se preguntan pendejadas, sino que aceptan la palabra de Dios tal y cual está escrita. Y eso tiene que ver con el primer lectura del rollo. Cómete este rollo y ve y predícale a esa casa rebelde. Cómete ese rollo. Y él se comió el rollo
y le supo dulce como la miel. Y en el Salmo, qué grandes son tus mandamientos, Señor. Cuando yo obedezco tus mandamientos, me saben como la miel. Y eso es lo que hoy el Señor nos está predicando en este evangelio, que si nosotros queremos ganarnos el reino de los cielos, debemos ser como niños, debemos ser inocentes como niños y aceptar la palabra de Dios tal y cual Él nos la enseñó. Por eso Jesucristo le dio esa orden a sus discípulos: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Cuando ustedes no obedecen lo que Dios les ha mandado, a ustedes se les abrió el entendimiento para perdición de ustedes. Pero los católicos nos sostenemos en el convencimiento de que Jesucristo nos regaló la Eucaristía, nos regaló el sacramento de la confesión para nosotros tener vida eterna. ¿Y qué aceptamos nosotros? Como dijo Samuel: mande, Señor, que tu siervo escucha. No nos ponemos a cuestionarla, sino que si Jesucristo dijo: hagan esto en conmemoración mía, nosotros lo hacemos, obedecemos, como los niños obedecen, como los niños aceptan que el papá les dio una orden y ellos aceptan la voluntad del Señor. ¿Ustedes entendieron este evangelio? Para los que la entendieron, felicitaciones. Para los que no la entendieron, el que crea se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.